Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muy contento de estar grabando una vez más el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? Bueno Jesús, en esta ocasión está con nosotros la doctora Solmar Varela Salazar. Ella es física, se formó en física en la Universidad Central de Venezuela, donde también obtuvo su doctorado en ciencias, específicamente en el área de la espintrónica molecular. Ya ella nos contará más adelante de qué va esto. Pero bueno, actualmente ella es profesora e investigadora en la Universidad Yachaitec en Ecuador. Y vamos a platicar también al respecto de ese movimiento que hizo. Pero por lo pronto nos da un enorme gusto saludarla. Hola, ¿qué tal, Solmar? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, y emocionada también de poder compartir un poco del trabajo que hago en investigación y docencia por aquí. Así que gracias. No, hombre, gracias a ti por estar acá con nosotros. Y pues es que tenemos varias cosas de las que queremos preguntarte, pero quizás sea una buena forma de comenzar haciéndote una pregunta respecto de tu área, ¿no? O sea, la podemos nombrar como la física de materia condensada, que es muy importante para muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra civilización como tal, pero si vamos por la calle mencionando esas palabras en específico, es muy probable que el público no la conozca, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar en qué consiste, ¿no? Y digamos que cómo la podríamos conocer si es que no somos especialistas en el área? Claro, claro. Bueno, para ponernos en contexto respecto a lo que hago en la materia condensada, es como esa área macro en la que yo trabajo. Entonces, dentro de la materia condensada, nosotros lo que hacemos es básicamente estudiar las características físicas de la materia a nivel microscópico. Y eso suena muy general y me gusta lo que dices de que uno va por la calle, le pregunta a la gente si sabe lo que es y no van a saber, pero realmente sí la conocen, porque todos estamos en contacto diariamente con la materia en estado condensado, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estudiamos son esas características físicas relacionadas con la materia, en donde las interacciones que hay entre los átomos que las conforman son tan fuertes que nos permite tener una cierta fenomenología completamente interesante, ¿no? Entonces, claro, para la gente, digamos que esté un poco más cerca, hablar de materia condensada directamente los lleva a pensar en estudiar el estado sólido, ¿no? Y hablamos de sólidos y nos enfocamos en estudiar cómo es el comportamiento de esos sistemas. Pero la materia condensada abarca muchísimo más que eso, es toda la fenomenología asociada al estado sólido, líquido, superfluidos y todas las propiedades que pueden estar asociadas a estos sistemas. Entonces, por ponerte un ejemplo de esto y que tal vez la gente automáticamente se identifique entonces y vea que sí sabe lo que es la materia condensada, el estudio de la electrónica es estudio dentro de la materia condensada, ¿ok? Mm-hmm. Es estudio de propiedades eléctricas en sistemas condensados. O sea, el transporte de corriente eléctrica es básicamente uno de los principales estudios dentro del área. Entonces, desconocida en terminología, pero convivimos con ella completamente. Sí. Y entonces, Ajá. sí, no, bueno, que quería complementar claro, que es lo que buscamos nosotros dentro del área, ¿sí? Porque quizás uno dice, bueno, ya, ajá, la corriente eléctrica y todo el mundo sabe lo que es la conductividad, ¿no? También. Pero hay mucha otra fenomenología que es desconocida para nosotros y básicamente lo que buscamos, lo que hacemos materia condensada, es esa conexión que existe entre el comportamiento macroscópico, que son las cosas que podemos medir y que podemos percibir, y el comportamiento de los constituyentes de la materia, para tener una fenomenología que nos lleve a tener un impacto no solo a nivel tecnológico, sino en otras áreas, ¿no? También.
Sí, y me parece que como nos cuentas, que la física de la materia condensada y la física del estado sólido básicamente permea toda la civilización moderna. Y un ejemplo tal vez con el que podríamos seguir encaminando la conversación sería que recientemente, salvando la pandemia obviamente, estamos grabando esto en febrero de 2021 y recientemente en el mes de enero ocurrió la conferencia CES, que es una de las conferencias de electrónica de consumidor más famosas del mundo. Y recientemente las empresas empresas muy famosas como Sony, LG, Samsung mostraron sus juguetes más recientes, sus juguetes más modernos, y había unos nombres que sonaban completamente de ciencia ficción. Por ejemplo, hablaban de televisores con quantum LEDs y puntos cuánticos y todos estos aparatos que cuando a la gente los escucha y que ok, estoy viendo tecnología de viaje a las estrellas, pero todo lo que está allí es física de la materia condensada, física del estado sólido, ¿no es cierto? Así es. De hecho, casi toda la tecnología que usamos está en la materia condensada, ¿no? Y es la fenomenología detrás de esto la que nosotros usamos para el diseño de estos dispositivos, que es como el fin último de lo que busca la materia condensada. Claro, y entonces tienes esos nombres todos, como tú dices, de ciencia ficción, donde hablas de materiales topológicos o cuánticos. Tenemos las computadoras cuánticas, tenemos las pantallas líquidas y por supuesto, claro, nosotros, el común de la gente que no hace ciencia usa, lo único que ve o percibe de la materia condensada es el fin último. Claro. ¿No? Usan sus teléfonos, usan los televisores, pero detrás de eso hay todo un trabajo de la gente que precisamente trabaja en estas áreas. Sí. Es increíble. Eso que mencionas es justamente hacia donde queremos preguntarte ahora, Solmar, porque bueno, ya anunciábamos en tu presentación que específicamente tú estás más especializada en una de las áreas dentro de este gran campo que es la física de la materia condensada, ¿no? La espintrónica. Y pues ya estamos hablando de un terreno de investigación muy especializado y que ya es precisamente ese tipo de trabajo que se hace muchos años antes de que el público en general vea la tecnología, ¿no? que puede tener disponible. Pero primero es ese trabajo de investigación científico. Entonces nos gustaría que nos contaras de qué va específicamente la espintrónica y particularmente cuál es tu línea de investigación, ¿no? Qué grandes preguntas te estás haciendo en ese campo. Claro, fíjate, a ver, tenemos materia condensada. Dentro de materia condensada tenemos una escala en la que hay una fenomenología increíble, que es la de la nanociencia o nanotecnología, que es el estudio del sistema en escalas nanoscópicas o nanométricas. Y la espintrónica molecular entraría dentro de esta área, ¿no? Entonces, el nombre más o menos nos da una idea de qué va. Espintrónica es una nueva electrónica, digámoslo así, en la que la transferencia de información ahora va en una propiedad que tiene los electrones, adicional a la carga, que es la del spin. Y molecular, porque entonces estos estudios de transferencia espintrónica las estudiamos en sistemas moleculares, tales como ADN, algunas proteínas, aminoácidos, y estamos intentando meternos ahora en el área de polímeros. Entonces, fíjate que si combinamos todo eso, al final lo que tendríamos es una especie de electrónica orgánica. ¿Okay? Que es tener ahora pensar, digamos, la primera aplicación sería pensar en dispositivos electrónicos orgánicos donde los componentes sean principalmente moléculas quizás, pues que puedan ser capaces de transferir información, pero por supuesto esto minimizaría costos porque son materiales orgánicos, son materiales biocompatibles, entonces no son contaminantes en general y entonces eso es toda una revolución tecnológica.
Entonces, ese es el área en la que yo trabajo. Yo trabajo espintrónica molecular a nivel teórico, porque los descubrimientos de las capacidades que tienen las moléculas orgánicas de transferir cierta componente de spin privilegiadamente sobre otras, bajo ciertas condiciones, es muy reciente. Okay, eso no tiene mucho tiempo. Entonces, todavía estamos intentando entender por qué estas moléculas tienen la capacidad de transmitir los electrones con estas ciertas características, con polarizaciones de spin muy altas que nos permitiría, no sé, duplicar el almacenamiento que tienen los dispositivos electrónicos ahora, y haciéndolos cada vez más pequeños, menos costosos. Entonces, como es muy nuevo, lo que estamos haciendo los teóricos junto con los experimentales es intentar entender qué es lo que está pasando a nivel nanométrico para que esto se dé, ¿no? Porque hay que entenderlo y una vez que podamos entenderlo, podemos controlarlo para optimizarlo y poder diseñar este tipo de dispositivos. Entonces yo me encargo de esa parte, la parte teórica, mucha mecánica cuántica y física del estado sólido. Y tú estabas mencionando que te dedicabas más a la parte teórica, ¿no? Y tiende a haber una ligera discrepancia, una forma de no entender muy bien que qué hacen los investigadores teóricos. Más allá de sentarse en sus oficinas con cara de seriedad y ver hacia el cielo y como dijo alguien muy muy infame, ser unos ciros peralocas que exploran la vida en Marte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de, por un lado, en qué consiste tu día a día como investigadora teórica? ¿Cómo conecta esa parte teórica con la parte experimental, con la parte, como comentabas, fenomenológica? Y si pudieras explicarle a nuestra audiencia que tal vez no está tan ducha, ¿qué es el spin? Tú hablabas de que la base de esta nueva electrónica está basada en esta propiedad de las partículas elementales, que es el spin, pero ¿qué es el spin? Sí, bueno, voy a comenzar respondiéndote eso como físico teórico. Sí, es que esa pregunta del spin, yo siempre he dicho que hay unas ciertas preguntas en ciencias que son de las más difíciles de responder. Una de ellas, bueno, porque tienen muchas interpretaciones dependiendo del área que hagamos. Entonces, una de ellas es ¿qué es la temperatura? Tú le preguntas a un científico qué es la temperatura y comienza a dudar, ¿no? Bueno, y te pueden dar varias interpretaciones. Sí, es una de esas preguntas que si le preguntas a 10 científicos, a 10 físicos qué es la temperatura, vas a obtener 10 respuestas distintas. Exactamente. Entonces, el spin es algo así, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿qué es el spin? Yo siempre digo, mira, el spin es como si tuvieses una flechita en una pelotita, ¿no? Tienes el electrón, que lo puedes mirar como si fuese una esfera, y el electrón puede estar en dos estados. Un estado que vamos a llamar hacia arriba y un estado que vamos a llamar hacia abajo. Claro, el electrón no es ni una pelotita y el spin no es ninguna flechita para arriba ni para abajo, pero nos da una interpretación de que es una propiedad que hace que el spin pueda estar en dos estados que son, y eso le da o le confiere un comportamiento bajo esos dos estados que es completamente diferente. Entonces, es como la carga del electrón, ¿ok? El electrón tiene carga y nosotros aprovechamos esa carga para transferir la corriente eléctrica. Entonces, el spin en el electrón es algo así. Entonces, imagínate, ¿por qué lo decimos que el spin lo podemos asociar como una flechita? Porque entonces pensamos en unos y ceros. Saben que nosotros tenemos el código binario y podemos de esa manera comunicarnos, ¿no? Con una combinación de unos y ceros. Entonces, tomar esta propiedad del spin, que se comporta como unos y ceros, nos permite a nosotros comunicarnos también. Y entonces, esta es una propiedad que, vista desde el contexto de espintrónica molecular, nos permitiría a nosotros llevar información, una información que antes se llevaba en el electrón de la carga. Es como duplicar el ancho de banda del electrón y ahora él puede llevar el doble de información porque en cada una de estas componentes, hacia arriba y hacia abajo, puede llevar un spin y en combinación de esas dos puede llevar entonces una palabra, etcétera, ¿no? O puede almacenar información. Entonces, esa es la respuesta que yo te daría de lo que es el spin para que se entienda lo que yo hago. Exacto, es una propiedad intrínseca de las partículas elementales que, como mencionabas,
no tiene realmente un análogo en el mundo clásico, pero que si quisiéramos imaginarlo es similar a las propiedades de un trompo o peonza, dependiendo de la región de América y del mundo hispanoparlante donde se escuche, y está asociado a las propiedades magnéticas de las partículas elementales. Exacto. Oye, Solmar, y por lo que nos decías antes, o sea, ahora se están asomando a moléculas orgánicas, porque si bien entiendo, entonces los sistemas vivos pueden influir en esa característica de las partículas elementales. Sí, bueno, y eso te la puedo responder con la pregunta que quedó anteriormente de qué es lo que yo hago. Fíjate que, bueno, yo no pensé que iba a terminar estudiando con moléculas, porque como físico uno se aleja de esa parte. Pero realmente la parte de la física teórica que yo hago es la que está más conectada a los experimentos. Yo siempre he dicho que hay varias formas de hacer física teórica. La forma que a mí me parece más complicada es en la que partes de fundamentos completamente matemáticos y con ello intentas predecir alguna fenomenología. A mí me parece eso muy complicado. Básicamente era lo que hacía Einstein, pero no es teórica para la que yo crea que tengo más habilidades, ¿no? Y hay otra que es en la que, basado ya en una fenomenología que se observó experimentalmente, intentar explicar el por qué, ¿okay? El por qué se observa eso. Y entonces lo que yo hago como físico teórico es eso, yo analizo ciertos resultados que se obtienen a nivel experimental e intento con fundamentos básicos, ya sean matemáticos o físicos, con las teorías más básicas, explicar el por qué se obtiene eso y el cómo pudiésemos mejorarlo si controlamos ciertas variables del sistema. Esa es la parte que yo hago como físico teórico. Entonces sí, bueno, uno se sienta, comienzas a observar, pero no es solo observar por perder el tiempo o digamos, por estar 5 años sacando una cuenta que quién sabe a dónde va a llegar, que también es válido porque muchos de los avances que tenemos surgieron hace muchísimos años de esa manera, ¿no? Claro. Un pensamiento, la forma más básica de generar conocimiento. Pero sí hay mucha matemática. Eso sí hay que decirlo. Como físicos teóricos es lo que hacemos. Sí, hay una visión lamentablemente de muchas personas que no han tenido lamentablemente suficiente contacto con la ciencia de un lado más teórico, más matemático, como el que mencionas, de creer que no, es que esas son unas cuentas, como mencionabas, unas cuentas ahí locas que toman 5 años para sacarse, que no llevan a nada y que es difícil que la gente, el público en general entienda que si bien puede que a primera vista ese tipo de cuentas locas parezca que no llevan a nada, como mencionabas, mucha de la tecnología contemporánea viene precisamente de esas ideas que originalmente no se sabían si iban a tener una aplicación o no, si iban a ser útiles o no. De hecho, la mecánica cuántica, que es la base precisamente de todo lo que nos has contado, era una rareza cuando se empezó a discutir a finales del siglo XIX, que se pensaba que ya todo estaba listo con, bueno, aquí está Newton y aquí están las ecuaciones de Maxwell y todo lo demás es, ¿cómo fue que lo dijeron? Coleccionar estampillas. Exactamente. Sí, no, es increíble también, bueno. Quizás el estigma venga porque lo que nosotros hacemos no, como tú dijiste, no tiene una aplicación directa, ¿no? No es que yo saco una cuenta hoy y ya mañana vas a entender lo que hicimos y vas a ver el resultado de eso, sino que los que hacemos la parte de teoría estamos como al principio de toda una cadena que lleva al final a algún avance tecnológico que es el que recibe la gente en su casa y con el que vive. Entonces, eso hace que se pierda un poco cuál es el trabajo realmente que está haciendo cada uno dentro de la cadena, ¿no? Lo que nosotros, bueno, usamos, como había dicho anteriormente, usamos nuestro teléfono, pero para generar un teléfono no solo trabajan físicos, no solo trabajan tecnólogos, no solo trabajan ingenieros, entonces tienes los que hacen electrónica, tienes los físicos teóricos también en las partes más fundamentales del comportamiento y funcionamiento, y entonces se pierde mucho. Se pierde mucho del trabajo que nosotros hacemos y eso hace que no nos entiendan tampoco a veces.
Sí, claro. Y sobre todo porque también muchas veces ese trabajo, esa cadena, no necesariamente lleva a tecnologías nuevas, ¿no? A veces simplemente es por el afán de conocer la naturaleza tal cual es. Claro, Mm. sí, por eso te decía que hay varias ramas de la física, pero creo que cada vez nos estamos moviendo un poco más a la parte de aplicabilidad. Siempre intentamos buscar que haya una utilidad final de lo que se está haciendo y bueno, muchos científicos se están moviendo en esa área, tú ves, y quizás también el mundo mueve a todos nosotros, diga, la dinámica global. Entonces, todo lo que tiene que ver con economía nos dicta en qué dirección nos vamos a ir moviendo. Sí. Y entonces ves que cada vez la ciencia se va moviendo más a un fin tecnológico y algún aporte económico como función de eso. Pero sí, todavía se sigue haciendo ciencia y con la cantidad de cosas que supongo que todavía no entendemos ni conocemos, ciencia de la más básica, pero sí se le intenta dar esa utilidad para acercar un poco a la gente, que nos entienda un poco más. Yo siempre que hablo de mi trabajo, hablo desde la aplicabilidad. Yo no hago experimentos en mi trabajo, aunque tenemos colaboradores que sí, yo no hago experimentos, yo no soy experimental. Y tampoco, por supuesto, desarrollo tecnologías. Pero siempre enfoco mi trabajo en, cuando voy a hablar con alguien que no está en el área, de explicarle desde ese punto de vista. Y entonces siento que entienden lo que yo hago, a pesar de que no sea exactamente sentarme y sacar la cuenta de lo que les explico, pero me entienden. Creo que por eso no nos entienden a los físicos teóricos, porque... bueno, tenemos que acostumbrarnos a cómo contar el cuento, ¿no? Y no es tan fácil. Ciertamente, contar la ciencia de manera comprensible y llevar conceptos que no son amigables, no son fácilmente perceptibles en el día a día, es bastante complicado. Y precisamente por allí podríamos continuar la discusión, que recientemente, obviamente por la pandemia, nos hemos movido más al uso de plataformas digitales y todo esto para educar, para comunicarnos Sí. para dar clases, para comunicarnos entre todos. Y tú has tenido que pasar por esa experiencia precisamente enseñando en la universidad donde estás trabajando. ¿Y cuáles han sido las dificultades que has tenido? ¿Qué hipos, qué ventajas, qué desventajas? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este nuevo mundo de docencia digital, de cómo contarle la ciencia a estudiantes de manera completamente no presencial? Wow, sí, ese es, digamos, de todo lo que yo he hecho, quizás el mayor reto que he tenido, y bueno, hice una tesis doctoral, pero, ajá, o sea, fue muy difícil adaptarse, porque creo que el mayor de las implicaciones fue que no tuvimos un tiempo de adaptación, sino que la pandemia llegó, nos cayó encima, nos sorprendió un poco, y de un día para otro nos tocó adaptar completamente un currículum a las nuevas estrategias de enseñanza a distancia o online. Entonces, lo más difícil fue hacer ese cambio, esa transición, porque fue muy brusca. O sea, no hubo ningún tipo de planificación, porque quizás los tiempos no permiten y no sabíamos que íbamos a tener que hacerlo de esta manera, de sentarnos, diseñar un currículo, establecer cuáles van a ser las herramientas, y bajo cuáles criterios pedagógicos vamos a impartir las clases. Entonces, eso para mí fue el mayor de los retos, que el cambio fue muy brusco. Ahora, una vez que estás allí, y bueno, nos toca dar las clases online, uno se da cuenta de que hay una gran ventaja, que estamos aprendiendo que existen más herramientas de las que usábamos, muchísimas más, que pueden ayudarnos a complementar las actividades presenciales, a enriquecerlas, a que lleguen a más personas, ¿ok? Y a cambiar también el uso de tradicional de las clases de un profesor parado en el pizarrón, en el que solo él interactúa y de vez en cuando tiene un estudiante que pasa la pizarra, pero más nada. Entonces yo creo que la mayor ventaja es la cantidad de herramientas increíbles
que podemos usar y que se pueden adaptar a los currículums de ciencia, que creo que también el hecho de que sea una ciencia la hace un poco más complicado por el hecho de que tenemos laboratorios, pero que en donde los estudiantes puedan tener una mayor participación individual en el manejo de la información que nosotros le intentamos transmitir. Entonces yo siempre me quejaré un poco porque yo, digamos, hay que hacerlo porque estamos en una situación excepcional de pandemia, pero yo espero que regresar y que haya una complementariedad entre clases presenciales y las clases online, porque si es muy complicado al momento de conectarnos, de que el estudiante esté más, te esté prestando atención, mantener la atención del estudiante es más complicado, porque realmente no sabes si está allí. O sea, no lo captas, porque ellos tienen posibilidades de revisar los videos de las clases quizás al día siguiente, y entonces ya no están presentes en la clase, como captándole la información que les quiere transmitir. Eso es extremadamente complicado. Yo sigo aprendiendo y nosotros comenzamos en nuestra universidad a trabajar desde el 15 de marzo del año pasado en esta modalidad. Acabamos de comenzar un semestre y ya estamos terminando el modalidad y vamos a comenzar el otro en la misma modalidad. Entonces estamos adaptándonos todavía, pero intentando ir metiendo cada vez más herramientas, haciendo que los estudiantes participen más, se interesen más y que no vean todo como una completa desventaja o como que están perdiendo el tiempo porque no están recibiendo educación de calidad, sino adaptarnos y también entrenarnos, porque la educación a distancia no es algo nuevo. Hay muchas instituciones, en Venezuela había instituciones que dictaban carreras a distancia y entonces lo que había es que buscar la forma de nosotros entrenarnos. Necesitamos un entrenamiento. No podemos hacerlo simplemente por hacerlo o por cumplir con nuestro trabajo, ¿no? Es bastante complejo. Sí, claro. Es decir, la formación en ciencia es crucial, ¿no? Para la conformación de una comunidad científica en cualquier país donde se quiera crear esta comunidad científica. Oye, Solmar, pero específicamente para las materias que tú das, que son del área de físico-matemáticas, ¿tú dirías que la modalidad en línea ayuda o entorpece o un poquito de ambas? Porque de por sí son materias que no son consideradas sencillas, ¿no? Ni siquiera en modo presencial. Sí, no. Bueno, yo te diría que yo no diría que están ni complicadas ni más fáciles, pero dirían que están incompletas. Porque sí, yo he sentido que sigo transmitiendo cierta parte de la teoría y que me captan y que las puedo discutir con los estudiantes, pero hay una parte que no hay manera de poder, digamos, resolver, que es la de la interacción directa con el estudiante, ver las expresiones, ver la fenomenología con demostraciones en un salón de clase o entrar en un laboratorio y ver realmente que lo que nos está diciendo el profesor es lo que se observa, porque nosotros le decimos, este es el fenómeno y ellos no están viendo absolutamente más nada, sino al profesor en una cámara en la computadora. Entonces, para mí está incompleta. Yo he estado dando mis clases y siempre también lo digo, yo me sincero mucho con eso. Yo no estoy dando clase formada en educación a distancia. Yo estoy intentando de alguna manera reproducir lo que yo hacía en el salón y llevarlo al aula virtual e intentar de que los estudiantes me entiendan, me comprendan, y por eso uso pizarras virtuales en el modo síncrono para dar mis clases, pero eso no es educación a distancia. Eso no es realmente educación a distancia. Entonces, estamos intentando reproducir lo que hacíamos en el salón y en ese sentido estamos completamente incompletos porque si vamos a dar las clases online, debemos adaptarnos a las herramientas online de forma completa, ¿no? Y eso exige mucha independencia del estudiante, que también o sea, es más difícil lograr, ¿no? Entonces,
Eso tampoco significa que hay que llenar al estudiante de tanto material. Eso no significa que entonces le voy a estar mandando correos todos los días con asignaciones para que ellos sientan que están haciendo algo, que es básicamente lo que se ha hecho en muchos sitios. Y en ese sentido hay un trabajo que hacer para completar lo que tenemos. Yo creo que si regresamos a las clases presenciales, hay muchas de estas herramientas que yo como docente mantendría dentro de mi currículum, porque sí hemos aprovechado la oportunidad de que puedan ingresar, por ejemplo, a YouTube y ver un video de un experimento que muchas veces en las aulas de clases, dependiendo de las universidades, no contamos con medios audiovisuales para hacer esas cosas. Entonces, allí hay una ganancia, ¿ok? También muchas plataformas que se han habilitado específicamente para subir material y que los estudiantes tengan acceso a eso tampoco lo tenían. O sea, existían, pero no las manejábamos tanto. Entonces, hay estudiantes que viven muy lejos de la universidad y quizás puedan ayudarse con eso, y eso es inclusivo. O sea, hay que completar. Y sí, lo que mencionas es súper importante porque, como mencionabas, cada una de estas formas de enseñar es una herramienta distinta que puede ser utilizada en aquello que sea pertinente. No necesariamente, por ejemplo, como mencionabas, un video de YouTube tal vez sea bueno para mostrar un ejemplo en el momento para los estudiantes, pero no reemplaza, como mencionabas, la experiencia en un laboratorio, por ejemplo. Exacto. Y quería comentar que los tres tenemos algo de experiencia en docencia en universidad, pero algo que tú mencionabas es que uno de los problemas que están surgiendo en esta nueva forma de enseñar a raíz de la pandemia es que están surgiendo nuevas versiones de problemas antiguos, en el sentido de que no sé cuál sea el caso de Víctor, pero por lo menos el mío y me imagino el tuyo, es que venimos de un entrenamiento donde se nos preparó principalmente para ser científicos investigadores, no necesariamente docentes. Es raro el curso donde se nos enseña a enseñar. Y esas son un conjunto de habilidades que no son triviales y que a muchos de nosotros, cuando pasamos de ser estudiantes de pregrado y de posgrado y pasamos a la docencia, se parte de la suposición de que sepamos enseñar, sepamos transmitir los conocimientos que hemos adquirido, y eso no necesariamente es obvio. No necesariamente son habilidades que hemos podido capturar o desarrollar, y menos todavía en una situación como esta. Entonces quisiera saber cuál era la experiencia y la opinión de ambos, ¿no? Tanto de Víctor como tuya, Solmar. Sí, no sé si Víctor quiera decir su experiencia primero. No, adelante, por favor. Fíjate que eso que mencionas es algo que yo siempre sobre todo estos últimos años me he cuestionado, ¿no? Porque nosotros, tal como tú dices, no somos profesores. Nosotros nos forman como científicos. Cuando yo hice mi carrera en la UCB, en pregrado, yo no recibí ningún tipo de formación pedagógica, o sea, pedagógica, nada, en lo absoluto. A menos que yo decidiera ser un componente docente, eso no estaba incluido dentro del currículum. Entonces, nosotros somos científicos y luego entramos a dar clases. Y ser un buen investigador no necesita ser un buen profesor. Entonces, ¿por qué te digo que me lo cuestiono sobre todo estos últimos años? Porque sí he visto la importancia de la formación pedagógica, que también debo decirlo a veces, he visto con algo de arrogancia, porque la tenemos y debo decirlo, y yo también suelo ser sincera con esas cosas. Como científicos decimos, esto no nos hace falta, o yo lo puedo explicar porque yo lo entiendo y lo puedo hacer entender, y no necesariamente es cierto. Yo creo que la gente que hace divulgación científica sabe lo difícil que es comunicar algo, ¿no? Y entonces nos hace falta algún tipo de formación a los que vamos a meternos por el área de la docencia, y no siempre se exige como debería. Entonces, precisamente eso que mencionaste es una de las fallas que yo veo ahorita cuando nos toca adaptarnos a estas herramientas para dictar clases online, porque ve que en un laboratorio nosotros montamos los experimentos, decimos lo que es, quizás, por supuesto hacemos la discusión con los estudiantes, pero es una educación también de tipo formación de investigación.
Pero ahora que estamos en nuestras casas, qué difícil se nos hace a muchos transmitir exactamente lo que nosotros experimentamos solo con palabras, o usar una herramienta o diseñar una herramienta que el estudiante entienda exactamente el concepto de la forma en que queremos transmitírselo y que no entienda otra cosa. Y eso es pedagogía. Eso es pedagogía. ¿Qué estrategias de enseñanza voy a aplicar yo para que llegue de la forma que yo quiero que llegue? Eso es completamente pedagogía. Entonces, claro, uno de los mayores retos que hemos tenido ciencias dando clases online es que nos falta ese componente. No todos, yo tengo muchos colegas que hicieron su componente pedagógico, pero no, en general no es la mayoría. Entonces, bueno, ha sido un reto. Yo comencé mi pregrado, yo entré a dar preparadurías, ayudantías, muy, muy joven en mi pregrado. Y además yo desde los 6 años sabía que quería ser profesora. Entonces, yo básicamente esa parte de la docencia la he ido alimentando muy pequeñita y bueno, siempre he intentado buscar y alimentarme de esas estrategias. Pero si hubiese estado en un currículum, hubiese sido mucho más sencillo. Sí, sí, yo ahí coincido completamente contigo, Solmar. Es decir, después de todo hay una cierta vocación, ¿no? Que se nos despierta tal vez durante la carrera. Y si bien es cierto que no solemos recibir, digamos que temas de pedagogía, de didáctica en nuestras carreras científicas, he llegado a pensar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que quizás sí nos formamos un poquito, tal vez involuntariamente, sobre todo en este tipo de formación que es más de observación e imitación, ¿no? Porque resulta casi inevitable tratar de usar las buenas estrategias que nuestros profesores usaron con nosotros, ¿no? Entonces sí, ahí comenzamos un poco a copiar o imitar lo que creemos que son buenas estrategias. Pero por supuesto que siempre hace falta pues un poco más de formación, ¿no? Ajá. Sí, yo el año pasado en esta sesión estuve haciendo algunos cursos de enseñanza a distancia, que de hecho lo tomé con gente en la Universidad Central que los estaban dictando y pues yo sigo manteniendo conexión con la universidad y con la facultad donde yo estudié y me involucré en algunos de los cursos para tomarlo como asistente. Y claro, después del curso, lo primero que dije fue, yo no estoy dando clases online. Ajá. O sea, quizás estoy imitando lo que hacía en el salón, pero dando clases online, no, las estrategias pedagógicas pues quedan a un lado completamente. Entonces, claro, uno recuerda, como tú dices, de lo que nos enseñaron y eso lo usamos, pero siempre hay que irse entrenando. Sí. Oye, Solmar, y ahora que mencionas precisamente ese, bueno, que nos cuentes un poco de tu paso, ¿no? De una institución donde te formaste a otra donde ahora estás trabajando como profesora con estos retos, también como investigadora. ¿Qué nos puedes contar de ese cambio, particularmente de tu situación actual, ¿no? Que ahora estás en otro país, en una institución relativamente joven. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? Sí, bueno, yo, fíjate, yo me gradué como físico en el 2009 y entré en el 2010 a ser profesora, lo que llaman como instructora, son profesores en entrenamiento en los primeros años y estuve en la UCB 7 años como profesora mientras hacía mi doctorado. Entonces, claro, durante todo ese tiempo, la única conexión con la investigación que yo tuve en la UCB fue a través de mi doctorado. Porque bueno, ya ve un poco todo lo que tenía que ver con incentivos y entonces yo me enfoqué mucho en la docencia. Entonces, durante los 7 años que estuve en la UCB fue básicamente enfocada en docencia. Saqué el doctorado y me llamaron de aquí para avisarme que había unas posibilidades de entrar como profesora. Y entonces, profesor investigador, y así fue como me vine, porque como estudiante de doctorado solo hice en ese tiempo 2 artículos, pero no tenía, digamos que quedé como congelada en lo que iba a seguir haciendo en mi investigación. Entonces, yo tenía que decidir si
seguir ya solo como estaba haciendo solo docencia o buscar algo que me abriera a seguir trabajando en investigación que quería complementarlo, ¿no? Entonces me vine, apliqué, me hicieron la entrevista y me vine a Yaxeytec y como tú dices, es una universidad completamente nueva. Yo cuando llegué a la universidad tenía 3 años de haberse instalado, por lo que los estudiantes que iban de la primera generación, que estaban más avanzados, estaban en sexto. Y yo llegué dándole clases a los estudiantes de sexto. Bueno, otra vez, completamente un reto, porque yo estuve los 7 años en Venezuela, que es una universidad que sabemos que tiene mucha trayectoria, que ya tiene todos los programas de todas las materias diseñadas, que tiene ya todos los laboratorios montados, no solo de docencia, sino de investigación. Y cuando llego a esta universidad, pues estamos montando todo. Estamos generando los nuevos programas en el currículum, estamos creando todo el contenido de las nuevas materias, estamos armando desde cero los laboratorios y sus prácticas de laboratorio. Entonces, para mí fue una transición muy fuerte, pero muy enriquecedora, porque me permitió aprender muchísimas cosas que quizás me hubiese llevado más tiempo aprender en una institución que ya estuviese montada, ¿no? Porque entonces vamos desde cero. ¿Qué hace falta que tenga esta materia? ¿Qué se debe dar? ¿Qué no se debe dar? ¿Cómo se debe dar? ¿Cuáles van a ser las estrategias de evaluación que se van a utilizar en esta universidad? ¿Cuáles son las prácticas de laboratorio que vamos a montar en este curso y que se correspondan con todo lo que ya vieron? O sea, desde cero completamente, desde cero. Y ha sido muy gratificante también, porque claro, ves el proceso de cómo se va armando y los estudiantes contigo, los estudiantes se tienen que involucrar más también en este proceso, sobre todo los de las primeras generaciones, porque ellos también dentro te van exigiendo, ¿no? Y yo voy a ver el séptimo semestre, el semestre que viene, está listo completamente todo el semestre, todas las prácticas están bien, hay profesores suficientes, se van a poder hacer las salidas de campo. Entonces, es una universidad en la que he aprendido y me ha tocado participar en muchas otras cosas que nunca pensé que me iba a tocar hacer como profesora en otra institución. Sí, estás hablando básicamente de, como mencionas, de construir programas, básicamente construir una universidad desde sus inicios, ¿no? Y como mencionabas, eres parte de, bueno, al igual que yo, de la diáspora científica venezolana, ¿no? Y cómo nos contaste cómo ha sido tu experiencia ahora en la universidad donde te encuentras en Ecuador. ¿Cómo fue tu experiencia en la lamentablemente ya tristemente famosa situación de las universidades venezolanas? ¿Cómo fue tu experiencia de tu pregrado y tu posgrado en la lamentablemente cada vez más golpeada educación superior venezolana? Sí, yo también allí vi un cambio muy de cuando fui estudiante de pregrado, porque yo como estudiante de pregrado, digamos que uno como estudiante está completamente desconectado a veces de ciertas cosas que permiten que nosotros podamos estudiar y tener la actividad que tenemos en el salón, ¿no? Uno llega, ve sus clases, te involucras en ciertas actividades extracurriculares, pero no nos preguntamos, gracias a qué yo tengo esta educación que tengo. Entonces, como estudiante, mi paso durante los 5 años fue muy así. Fue muy, tengo el beneficio de ser estudiante, voy a probar muy buenos profesores, tuve muy buenas prácticas de laboratorio, fui preparadora y eso me daba, digamos, un incentivo económico que me mantuvo, me permitió a mí pagarme mis cosas durante mis estudios porque, digamos, la situación económica para muchas familias en Venezuela y eso lo en Caracas no era la mejor, entonces, bueno, la universidad permitía que yo trabajara mientras estudiaba, con eso me compré mi computadora con que hice la tesis. Fue para mí la mejor experiencia que yo he tenido fue la de pregrado. Ahora, comienzo un posgrado siendo profesora directo y la transformación fue completamente diferente. Me di cuenta de todas las deficiencias que teníamos. A nivel de investigación me di cuenta de que los docentes eran los que estaban básicamente financiando todo trabajo que se hacía.
ciencia, la Universidad Central de Venezuela en ciencias había lo que se conocía como ingresos propios y gracias a los ingresos propios se podían seguir haciendo ciertas actividades en la universidad, pero eso era un trabajo extra adicional que a veces la compensación no era la que se tenía. Entonces era muy, muy difícil porque sentías que tenías que hacer un trabajo que no te correspondía. ¿Okay? Y el profesor venezolano lo hace igual, o sea, nosotros lo hacíamos igual. Entonces, yo también, una de las razones, bueno, yo había decidido hacer teoría, ¿no? Pero no quiere decir que yo no era buena para la parte experimental o que no me gustara. Pero fíjate que la decisión entre hacer teoría y experimental tenía que ver mucho con eso. Antes había muchos estudiantes en el posgrado en física que optaban por la parte experimental o por física médica y ya después lo que sobrevivió fue la teoría. Porque entonces comienzas a ver un deterioro en laboratorios, equipos, no tienes los repuestos y entonces ese tipo de cosas afectó mucho y lo sabemos. Y claro, ahí es donde dices, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, fue un poco complicado y todavía sigue siendo complicado cómo podemos en parte ayudar, pero bueno, a muchos nos tocó salir por esa situación, porque tú en algún momento tienes que tomar una decisión. Yo cuando entré como profesora en la Universidad Central de Venezuela dije, esto es mi vida y yo siempre me quiero quedar. Incluso tuve oportunidades de hacer doctorados afuera y de aplicar. Muchos de mis amigos lo hicieron así y yo nunca quise. Entonces, hay un momento en el que te cuestionas y dices, ¿qué voy a hacer? Y tienes que tomar la decisión y a mí me tocó tomar la decisión. Abril del 2017 me tocó salir. Y bueno, debo decir que aquí tuve un crecimiento en cuanto a investigación que no sé si lo hubiese podido tener en Venezuela o quizás me hubiese costado el doble o el triple. Y eso lo agradezco. Y también intento, porque tampoco es que yo no estoy de acuerdo con desconectarse completamente de la universidad, yo intento ver cómo esa ventaja o ese beneficio que ahora tengo yo estando en una universidad que me permite hacer investigación, cómo con eso puedo colaborar, entonces yo a ver qué se puede hacer en la universidad para rescatar un poco, ¿no? Yo tengo tiempos aquí muy, muy extremos en docencia y la ayuda que uno quisiera dar a veces no nos alcanza el tiempo. Pero sí, no, es bastante complicado y bueno, quisiéramos todos y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, intentar buscarle una solución porque la calidad de investigadores y docentes que nosotros teníamos no se discute en ninguna parte del mundo donde llegamos. Es una discusión general de que una mala calidad y nada por el estilo. Entonces, sí, bueno. Sí, definitivamente. Eso por un lado, y también esto que mencionas, que la vida profesional de muchos científicos, científicas, termina siendo un constante peregrinar, ¿no? Por muy diversas razones. A ti te tocó experimentar también eso, pero lo cierto es que pues el nido no se olvida, ¿no? O sea, esas raíces que uno comienza a echar, definitivamente, por mucho que volemos, ahí están, ¿no? Sí, segura. Yo, imagínate, todavía estoy en los grupos de WhatsApp de profesores de física de la UCB sí. y estoy en el grupo de ASOVAC de Venezuela también. Y participo con ellos. El año pasado tuve, digamos, una ventana con esto de la transición online en la que pude colaborar dictando un curso a distancia en la Escuela de Física en la UCB. Y me encantó, fue una experiencia, o sea, porque también yo he visto que cada grupo de estudiantes tiene una energía diferente y me recordó mucho esa época en la que yo daba clases con los estudiantes allá en Venezuela. Fue una experiencia muy bonita, fue un semestre muy porque sí se dieron clases online, o sea, hay sitios en la universidad donde todavía se están dictando clases online y yo lo sé porque yo di un curso completo y los estudiantes se conectaron. O sea, que también hacen el esfuerzo de conectarse, hicieron sus tareas y me escribían y participaban. Entonces, yo creo que esas cosas hay que rescatarlas. Yo
Hasta por ahora no tengo ni la intención, ni las ganas, ni el deseo de dejar de hacerlo. Lo único que esperaría es poder tener más tiempo. Sí, pues esperemos. Y bueno, creo que nos podemos quedar con esa nota final en esta charla que tuvimos con la doctora Solmar Varela Salazar. Querida Solmar, queremos preguntarte ahora si alguna persona quisiera contactarte o solo seguir tu trabajo, ¿dónde pudieran encontrarte? Claro, fíjate, a mí me gustan mucho las redes sociales. Entonces uso mucho el Twitter, me pueden encontrar en Twitter como Solmar Varela. Ujú. Y ahí siempre estoy compartiendo el trabajo de otros colegas, no solo de aquí, sino en otros países también. También tengo un pequeño Instagram en el que a mí me gusta mucho dibujar y hago dibujo también, y me han escrito estudiantes preguntándome cosas de ciencia, que se llama Sol Dice Art, y entonces allí también pudiesen encontrarme. Y tengo el mensaje directo en el Twitter abierto para cualquiera que me quiera escribir y cualquier cosa. Yo tengo estudiantes que por allí, estudiantes de otros países, que me han escrito y se conectan conmigo y hemos intercambiado clases, hemos intercambiado experiencias. Entonces por allí es muy seguro que me puedan contactar. Oye, excelente, Solmar. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu experiencia dentro y fuera de Venezuela y en todos los aspectos de la enseñanza en aula y en internet. Y bueno, también, como siempre, Víctor, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. No, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Solmar. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgar ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.